Ok, entonces comencemos con el capítulo de planificación de recursos. Bueno, primero, lo que habíamos visto ayer es que el plan agregado se deriva, ¿no es cierto? O de alguna forma se desagrega en un plan maestro de producción. Bueno, que aquí es donde comienza entonces la planificación de los recursos. Y el plan maestro de producción, ¿qué es lo que hace básicamente? Especifica lo que se va a hacer y cuándo se va a hacer. Debe estar alineado, por supuesto, con este plan de producción agregado, de ahí es donde viene. El plan de producción agregado ajusta el nivel de global de la producción en términos generales, y en general se basa también, ¿cierto?, en una estimación de la demanda. Y a medida que el proceso se mueve, desde la planificación, desde el nivel más alto, ¿no es cierto?, hasta el nivel más bajo, hasta la ejecución, en cada paso se debe probar cuál es la factibilidad del plan, ¿no? La factibilidad dentro del punto de vista si tenemos efectivamente capacidad para atender esos pedidos. Y luego el MPS es el resultado entonces de la planificación del proceso de producción. El MPS está establecido en general en términos de productos específicos, en general, ¿no? Ahí vamos a ver algunas diferencias dependiendo del enfoque que tenga de producción la compañía. El programa debe ser seguido por un periodo de tiempo razonable. Efectivamente, lo más común, lo más usual, es que en los periodos más cercanos uno tenga mayor confiabilidad, si lo quieren ver así, o mayor ser más razonable de que eso es lo que debería pasar en cuanto a tu producción, lo que debes hacer, los compromisos. Y a medida que se va alejando esto, tú le das menos certeza, por así decirlo, o mayor flexibilidad eventualmente a cambiar el plan más adelante, ¿ya? Entonces el MPS es con frecuencia fijo en el corto plazo, ¿ya? Aquí hay un concepto que se llama time fence, que en el fondo las compañías definen durante cuánto tiempo ese plan de producción es intocable, ¿no? Por ejemplo, para las próximas 2 semanas el plan de producción es intocable, de ahí en adelante tú puedes seguir haciendo modificaciones al plan de producción. Este concepto se maneja bastante en lo que es planificación de la producción y se llama el concepto de horizonte rodante. No sé si lo han escuchado antes, o en inglés Rolling Horizon. Bueno, la idea del concepto de horizonte rodante o Rolling Horizon es que ustedes hacen un programa, por ejemplo, para todo el semestre o para todo el año en el MPS, no sé, todo el semestre, todo el año, pero en ese programa en realidad le van a dar credibilidad o certeza absoluta al primer mes. Después que termina ese mes que ustedes ya hicieron, vuelven a correr nuevamente todo el programa y por el mismo periodo de tiempo. O sea, supónganse que primero es un programa, por decir algo, que se corre por 6 meses. Entonces, por 6 meses se corre, pero se le da prioridad o certeza absoluta al primer mes. Después, cuando termina ese primer mes, vuelves a correrlo por otros 6 meses, pero le da prioridad nuevamente al primer mes solamente, y así sucesivamente, ¿no? Todos los meses se corren, pero se planifica o replanifica para los 6 meses siguientes, pero la prioridad o la certeza la tiene el mes eh, directamente relacionado, ¿no? Lo que viene a continuación, lo más próximo, que está asociado a ese concepto que les decía recién, el time fence. El MPS es un programa continuo, ¿ya? O sea, en el fondo se refiere a que continuamente en el tiempo se va revisando y es una declaración de lo que se va a producir. Eso es importante y no un pronóstico de la demanda como era la asociación que había más bien con planificación agregada, ¿ya? Esto es una declaración de lo que la compañía va a hacer, va a producir explícitamente. Este programa maestro de la producción puede ser expresado en diferentes enfoques o enfoques de producción, si lo quieren ver así, dependiendo de a qué se dedique la compañía, ¿no? O qué enfoque tenga la compañía para hacer la producción. Entonces, por ejemplo, un enfoque podría ser un artículo terminado en una compañía de producción continua. Entonces, si la compañía hace producción continua es porque hace de este tipo de producción, ¿no? Producción para inventario o lo que en inglés se conoce make to stock. En el fondo, toma pedido, pero o sea, en realidad satisface los pedidos, por supuesto, pero hace producto para, en el fondo, mantener siempre un stock de ellos. O bien, otro enfoque podría ser un pedido del cliente en un taller de trabajo. Esto en el fondo sería una producción por pedido. O sea, en el fondo se espera que llegue el pedido para producirlo. Y esto es lo que se conoce como make to order.
Y también tenemos módulos en una compañía de producción repetitivas, ¿ya? Cuando hablamos de módulos son como pequeños subensamblajes que ya están armados y por lo tanto facilita la respuesta hacia esa orden de trabajo. Y este concepto se llama como ensamble por pedido o en inglés assemble to order. Entonces vamos a ver un poco las características de cada uno de esos enfoques de producción, ¿no? En el caso de Make to Stock, se producen por lotes y se tienen inventarios de artículos finales. Los tiempos de entrega son mínimos en el fondo porque tú cuando te llega el pedido ya tienes de alguna forma inventario listo, entonces puedes satisfacer rápidamente la orden que te llegó. El MPS en este caso se realiza a nivel de artículos finales, vale decir, se considera simplemente los artículos finales que tú vas a tener. La producción comienza antes de conocer la demanda con certeza, en el fondo porque tú haces para tener siempre disponible en bodega. Se fabrican relativamente pocos artículos, o pocos artículos finales, por así decirlo, pero estos artículos son estándar y tienen en general una buena precisión de pronóstico, ¿sí? O sea, más o menos uno puede manejar con cierta certeza cuánto va a ser la demanda de ellos. Y también se fabrican pocos artículos finales a partir de muchas materias, muchos materiales, ¿no? Como dice aquí, o mucha materia prima, ¿sí? En el fondo se gasta bastante en materia prima y los productos finales no son tantos los que se obtienen. Vamos a ver un poco de esas características en un gráfico. Ese es en el caso de Make to Stock, ¿ya? Entonces ahora va a ver Make to Order. En este caso no se maneja un inventario de productos terminados, porque como se dice ahí, se hace a la orden. Las órdenes se entregan con retraso, por supuesto, pues si no tienes producto hecho en inventario no puedes satisfacer la orden de inmediato, los clientes tienen que estar dispuestos a esperar cuando les llegue el producto, ¿no? Y por lo tanto se negocia con el cliente la fecha de entrega, el artículo final se pone en el programa de producción, la producción no empieza hasta que se tiene un pedido, y generalmente se tienen muchas configuraciones de artículos, o sea, en el fondo muchos posibles ensambles, podríamos decir, dentro de, y es difícil anticiparse a las necesidades de cada cliente, ¿ya? No es tan fácil debido a que existe mucha variedad de artículos finales finalmente, ¿no? Entonces también en este tipo de enfoque de producción make to order, casi siempre la cantidad de artículos finales y su ensamble exceden a la cantidad de materiales, o sea, la cantidad de materiales que se gasta en menos en relación a los artículos finales, a la variedad de artículos finales y los en sus ensambles que se generan. Se usan los mismos materiales para producir muchos artículos finales. El MPS consiste o contiene, ¿no es cierto?, en el fondo las fechas de entrega a los clientes y son relativamente rígidas, están comprometidas. Y está determinado, obviamente, este MPS por las órdenes que llegan, ¿no? Los pedidos que se hacen. A su vez el MRP todavía no lo hemos definido como tal, digamos, pero el plan de requerimiento de material entonces planea la producción y los pronósticos se usan a nivel de materiales. Bueno, el MRP lo vamos a ver, pero en el fondo este sistema lo que captura son los requerimientos de materiales, las materias primas para producir los artículos finales que generalmente se reflejan en el MPS. Ahora, cuando vamos a hablar de un enfoque de ensamble por pedido o assemble to order, es una mezcla un poco de las dos cosas que se vieron antes, el make to stock y el make to order. En general se ensambla una gran cantidad de artículos finales, pero a partir de un número pequeño de subensambles o módulos. O sea, la característica que hay básicamente aquí es que se tiene almacenado ciertas configuraciones, módulos prehechos, que en el fondo te permiten rápidamente hacer artículos finales dependiendo de lo que se pide, ¿no? Entonces el MPS se desarrolla en función de estos módulos o subensambles y no de los artículos finales. Los módulos se fabrican para el inventario y el ensamble final se realiza, perdón, cuando llega una orden del cliente. Entonces es importante que los módulos yo los mantengo siempre disponibles, pero el ensamble final lo realizo cuando me llega la orden. Entonces esto me permite hacer un balance, un buen balance, ¿no es cierto?, entre lo que son los tiempos de entrega, o sea, cuánto me demoro en responderle al cliente, los costos de inventario, porque manejo cierto inventario, pero no de productos finales listos, y los voy usando con mucha rapidez los módulos, ¿no es cierto? Y además cierta flexibilidad en los productos que puedo hacer, ¿no? Básicamente eso. Generalmente, cuando estamos trabajando en este enfoque de producción, se trabajan con dos programas maestros de producción, no solo uno. El MPS, que es lo que se conoce como el plan maestro, ¿no es cierto?, de producción. Eh, y el programa, perdón,
de ensamble final. El programa de ensamble final es en el fondo el programa que te determina de qué forma finalmente esos módulos que tú tienes preconfigurados los vas a utilizar para llegar a los productos que vas a hacer en función de las órdenes que tienen, ¿no? Entonces, por una parte, el MPS lo que hace es gobernar la producción de los módulos y está motivado por el pronóstico principalmente. Ahí hay que hacer una buena estimación de qué es lo que nos esperarían, digamos, demandar. Y por otra parte, el programa de ensamble final, el PF, lo que hace es gobierna el ensamble del artículo final y está motivado entonces por las órdenes. Acá ya se traspasa directamente a las órdenes, entonces cuando llega la orden, este programa es el que se activa y de alguna forma está relacionado con eso. Y como últimos comentarios del Assembly to Order, existen dos tiempos de producción, los tiempos relacionados al MPS o al programa maestro de producción y los tiempos relacionados al programa de ensamble final. Pero cuando un cliente pone una orden, solo se observa el tiempo relacionado al programa de ensamble final, ¿sí? Porque los tiempos asociados a lo que son el programa maestro de producción, eso está internamente ya analizado, por así decirlo, porque tiene que ver en función de los módulos que uno define como prehechos. Es como, son como los WIP, ¿no? Es como el working process, como los productos que tienen como a medias, pero más o menos listos, de manera tal que cuando te llegue la orden, tú pones te pones a trabajar en el ensamble final y rápidamente podrías tener satisfecha la orden que te llegó. Entonces acá tenemos un gráfico que resume un poco lo que acabamos de ver para los tres enfoques. Entonces acá tenemos en la primera parte producción por pedido o make to order. Acá tenemos el ensamble por pedido o el assembly to order y acá tenemos la producción para inventario o make to stock. Entonces, lo que vemos acá en este eje Y, si lo quieren ver así, es el número de materiales o materia prima. Después tenemos el número de ensambles primordiales o prioritarios, no sé cómo le quieran llamar, y el número de artículos finales. Entonces, la característica, por ejemplo, de Make to Order es que el programa de producción se basa en función de los pedidos, ¿ya? De las órdenes, y en general se utilizan pocas materias primas o materiales y se producen una gran cantidad de artículos finales con esos pocos, ¿eh? Después, en el enfoque de ensamble por pedido, el enfoque claramente del programa de producción está en lo que son los módulos o los subensambles que habíamos hablado. Por lo tanto, esto es lo que se maneja a poca cantidad. Hay poca cantidad de ensambles primordiales, pero que te permiten hacer muchos productos y a su vez usan mucha materia prima para ser hechos. Y también tenemos el enfoque, ¿no es cierto?, de producción para inventario, make to stock, donde utilizamos gran cantidad de materia prima, pero la cantidad de artículos finales no es tanta. Y mi programa de producción, mi MPS, el programa maestro de producción, está enfocado en los artículos finales. Luego algunos ejemplos para que vean qué tipo de industria, eventualmente empresas podrían trabajar en cada cosa. Por ejemplo, en producción a pedido, una imprenta. Bueno, hoy en día ya no trabajan mucho en la imprenta, pero en general las imprentas para que empiecen a producir necesitan tener pedidos. Los talleres en general también esperan que tengan pedidos. Y un restaurante de categoría, cuando hablamos, ¿no es cierto?, un restaurante fino, obviamente si no hay pedido no empiezan a producir. Por ejemplo, en lo que es ensamble por pedido, tenemos hartas industrias, por ejemplo, las motocicletas, Harley Davidson, ellos siempre tienen ensambles prehechos, casi listos, esperando a que le llegue un pedido y arman, juntan distintas partes y piezas, ¿no es cierto?, y ensambles, y tienen el modelo de la moto que se les pide, ¿no? O sea, tienen gran variedad de motos, por ejemplo, pero los ensambles que utilizan para hacerlo no son tantos, ¿no? Lo mismo en la industria del automóvil, o sea, si vas a hacer un pedido de un vehículo en particular, también trabajan así, los televisores también, y los restaurantes de comida rápida, ni hablar, ¿no? O sea, te venden el combo de no sé qué, el pack de no sé qué, etcétera, y tienen todo listo ya, la hamburguesa preparada, le cambian el relleno, con qué le agregan, etcétera, y ok, pero así trabajan. Y producción para inventario, en el fondo aquí, como les decía, no esperamos las órdenes, sino que finalmente nos interesa basarnos en los programas de artículos finales. Entonces producen solamente para almacenar, para el stock. Entonces, por ejemplo, la industria del acero trabaja así, la cerveza, el pan, las ampolletas, el papel, etcétera. ¿Mm? Bien, aquí recordamos un poco el plan agregado de producción.
solo para tenerlo en mente, para la siguiente definición que vamos a ver, pero este es un poco la relación entre el plan de producción agregado y el plan maestro de la producción, ¿no? Entonces, el plan de producción agregado lo que tiene justamente es la cantidad agregada de ítems que se esperan que nos demanden, ¿no es cierto?, para este mes, para enero, para ese mes, para febrero, eh, pero de manera agregada, por eso se llama plan agregado, porque no te especifica qué tipo, ¿no es cierto?, de cada producto en particular necesitas, sino que más bien trabaja a nivel de familia de productos o línea de productos, como le quieran llamar. Después, en el plan maestro de la producción sí tenemos mayor detalle. De hecho, acá están los meses separados por semana, las 4 semanas de enero y las 4 semanas de febrero. Y acá en particular tenemos también el detalle de qué específicamente vamos a producir. O sea, amplificador de 240 watts, amplificador de 150 watts, amplificador de 75 watts, y qué cantidad, ¿no es cierto?, en cada uno de ellos. Y por supuesto, si uno agrega toda esta cantidad, nos tiene que dar el valor que está acá, ¿no? Que es esa es un poco la relación que uno debería observar. Pero acá está el detalle de cuáles son la cantidad de productos que vamos a hacer, en particular dentro de esa línea de productos que estamos viendo en el plan agregado, y en el detalle respectivo que sería semana a semana. Entonces, el plan maestro de la producción viene de alguna forma de la desagregación del plan agregado, del plan de producción agregado, y este plan de producción agregado, a su vez, está influenciado por muchos factores, ¿no? Por ejemplo, el retorno sobre la inversión o el ROI en lo que es el ámbito de gestión, en lo que es compras o aprovisionamiento, si lo quieren ver así, ¿sí? El rendimiento de los proveedores, qué pasa con ellos, en el fondo, la producción, cuánto es la capacidad, cuánto es el nivel de inventario, en marketing, qué pasa con la demanda de los clientes, en finanzas, cuál es el flujo de caja, en recursos humanos, cuál es la planificación de la mano de obra, en ingeniería, el diseño definido que yo tenga de lo que voy a producir. Y finalmente todo esto me lleva al plan agregado de producción, y el plan agregado de producción después deriva en un plan maestro de la producción, el MPS. Pero a lo mejor, por algún motivo, por ejemplo por capacidad, puede ser que no sea de alguna forma factible este plan maestro de la producción. Entonces aquí uno podríamos tener la posibilidad de retroalimentarnos y decir, hay que cambiar el plan de producción. Bueno, si es que hay que cambiarlo, entonces nos devolvemos para allá y volvemos después a otro plan maestro de la producción. Una vez que tenemos el plan maestro de la producción, viene el plan de requerimientos de materiales, o el MRP. Y en el plan de requerimientos de materiales necesitamos ciertas capacidades para ver si es factible o no. Entonces, tenemos el plan de requerimientos de capacidad en esta parte. Y luego lo que nos preguntamos es finalmente si este plan de capacidad es realista. Si no fuera realista, entonces tenemos dos opciones, o puede ser, ¿no es cierto?, que sea necesario cambiar la capacidad o bien ajustar las necesidades, ¿no?, en función de esto, o hacer ambas cosas, ¿no? Si es realista, ejecutamos los planes de capacidad, pero eventualmente igual siempre tenemos que estar preguntando si se está cumpliendo con el plan, y si no se está cumpliendo, eventualmente tenemos que reajustar ese plan en este paso que está acá. También tenemos que, después de ejecutar los planes de capacidad, ejecutar los planes de material, y los planes de material también hay que verificarlos si se están cumpliendo. Y si se están cumpliendo, bueno, no hay problema, pero si hay algún problema, entonces tendríamos que devolvernos al plan de requerimiento de materiales para ver cómo lo redefinimos nuevamente para ajustarlo en función de lo que hay disponible, en la capacidad que tenemos en el fondo, etcétera, ¿no?, los recursos que hay. Entonces esto es un proceso continuo, ¿ya? Continuo de consulta. En el fondo tiene que ver con la factibilidad que vamos a dar a los planes que estamos generando, ¿no? Si son realistas o no son realistas, y si vamos a quedar bien con nuestros clientes o no. Bueno, lo que vamos a ver ahora es el concepto de demanda dependiente y demanda independiente, ¿ya? No es tan difícil de entender el concepto. Cuando hablamos nosotros de demanda independiente, es porque los productos que se están, digamos, o la demanda a qué se está asociando, son productos los cuales dependen directamente del mercado, de las condiciones de mercado, de la oferta, etcétera, y por lo tanto depende del consumo de la gente, ¿no?, o de los pedidos que se hagan, si lo quieren ver así. En cambio, cuando hablamos de demanda dependiente, es porque lo que yo estoy demandando en realidad no son artículos finales, sino que son partes y piezas necesarias
para armar esos productos finales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo que necesito, mi demanda del mercado son 20 bicicletas, ¿no es cierto? Yo voy a necesitar entonces 20 manubrios. Bueno, esos 20 manubrios en realidad es una demanda dependiente de la demanda independiente de las 20 bicicletas, ¿ya? Entonces, ese es un poco el concepto. La idea es separar acá cuáles son los productos que finalmente se venden de los productos que son como demanda interna, si lo quieren ver así, ¿no? Demanda dentro de la planta. Entonces la demanda dependiente es asociada a eso, ¿no? A lo que es la demanda dentro de la planta de producción. Entonces la demanda por un ítem está relacionada con la demanda por otro ítem, dado una cantidad demandada por un producto final. La demanda por todas las partes y piezas o componentes debe ser calculada, y en general se utiliza cuando un programa puede ser establecido a través de un solo ítem, o sea, yo lo puedo separar por productos finales, y esto es el enfoque común que utiliza el MRP, ¿ya? El programa de requerimiento de materiales. Bueno, para poder dar un uso efectivo a esta metodología asociada a demanda dependiente, es necesario que la demanda dependiente cumpla con lo siguiente: que se tenga un programa maestro de la producción, que se tenga una especificación o lista de materiales, vale decir que hay una relación entre los productos finales y cómo esos productos finales son confeccionados en función de los subproductos, que haya una disponibilidad de inventario, que hayan órdenes de compra pendientes, que se permitan órdenes de compras pendientes, o sea que en el fondo se pueda esperar una cierta demora, ¿no? Y considerar eso, ¿no? Los plazos o los tiempos de entrega, lo que en inglés se conoce como lead time, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos un gráfico que intenta ilustrar un poco el concepto o la diferencia también entre lo que son, cómo se manejan los inventarios a nivel de compañía, si lo quieren ver así, para un producto en particular, pero diferenciando lo que es la venta del producto final de lo que son los insumos o consumos internos a nivel de planta, ¿no? A nivel de fábrica de compañía. Entonces, cuando hablamos de inventario de campo, nos referimos básicamente a una bodega donde llegan los pedidos finalmente por los productos. Este nivel de inventario es continuo, hay un consumo continuo, ¿no es cierto?, de productos. Y cuando se baja del punto de reorden, ¿no es cierto?, se coloca entonces una nueva orden, ¿ya? Pero esa orden, ¿a quién le llega? A la planta de producción. Y la planta de producción maneja un determinado nivel, ¿no es cierto?, para este producto que está terminado pero en la planta, y este nivel de inventario es constante hasta que llega ese pedido. Cuando llega ese pedido se consume. Después sigue constante en el tiempo hasta que llega otro pedido y se consume. Y cuando se consume y sobrepasa, o sea, digamos, y es mayor, o sea, queda el nivel de inventario más bajo que el punto de reorden o de reordenamiento, entonces se genera un pedido, ¿no? En el fondo ahí. Y que se muestra acá es el lead time, y en este tiempo no se permiten, por ejemplo, obviamente demandas desde las bodegas, ¿ya? Hasta que se reponga este inventario, ¿no? Y acá, por ejemplo, se vuelve a hacer un pedido. Esto a nivel de productos terminados en planta, pero los productos terminados dependen de los componentes, ¿ya? De las partes y piezas, ¿ya? Entonces las partes y piezas también trabajan más o menos de esta forma, ¿no? Tenemos un nivel de inventario, tenemos un punto de reordenamiento, y el nivel de inventario se mantiene constante hasta que hay una cierta demanda, y cuando esa demanda, por ejemplo, si es que pasa el punto de reorden, se hace un nuevo pedido, una reposición para poder llegar a mantener el inventario nuevamente. Y así trabaja esto. Entonces, en el fondo, eh, si ustedes se dan cuenta, a medida que se van requiriendo más productos, se echa a andar, por así decirlo, la maquinaria de producción o de pedir cosas dentro de la misma planta de producción. Ese es un poco los conceptos. Entonces, resumiendo un poco, demanda dependiente con demanda independiente. La demanda independiente está orientada a productos finales. La demanda dependiente está orientada a componentes, partes y piezas. La demanda independiente es continua en el tiempo, siempre se está consumiendo. La demanda dependiente es discreta, solo se activa en el fondo, por así decirlo, cuando ocurren cuando llegamos bajo el punto de reorden en las bodegas, ¿no? Después, la demanda continúa dentro o durante el lead time.
de los productos finales, en el caso de demanda independiente. En cambio, en demanda dependiente no hay ninguna demanda durante el lead time. Generalmente la demanda independiente se basa en la demanda histórica para predecir ese comportamiento. En cambio, la demanda dependiente se basa en qué es lo que yo necesito producir a futuro, ¿no? Ese es un poco el resumen de demanda dependiente con demanda independiente. Bueno, no sería posible activar un MRP, digamos, el plan de requerimientos de materiales, si es que yo no sé cómo mis productos finales se relacionan con mis ensambles, con mis partes y piezas, ¿no? Entonces eso es clave y eso se ve a través generalmente de lo que se conoce como lista de materiales o en inglés Bill of Materials, ¿no? Por eso esa sigla del el BOM. Entonces, ¿qué es esta lista de materiales? Es la lista de componentes, ingredientes y material necesaria para confeccionar un producto final. Y lo que entrega esta lista es la estructura del producto, ¿ya? Entonces, ¿y qué significa la estructura del producto? O sea, para hacer un cierto producto, una bicicleta, cuáles son los componentes que necesito y qué cantidad, y para estos componentes qué necesitan a la vez, etcétera. Entonces, es toda una estructura de cómo se diseña este producto para poder poner en marcha, ¿no es cierto?, los pedidos de producción. Entonces los ítems sobre un nivel dado, o sea, hacia arriba, se llaman padres, y los ítems que quedan bajo un cierto nivel se llaman hijos o componentes asociados. Entonces, veamos este ejemplo de esta compañía Speaker Kits Inc. Ellos se dedican a hacer entonces kits de parlantes. Es una empaquetadora de componentes de equipo de alta fidelidad que trabaja por pedidos por correo. Dice que los componentes de su mejor kit de altavoces, el que se llama Awesome, ¿ya? Y se nota con el DRA, incluye 2 kits de altavoz estándar de 12 pulgadas y 3 kits de altavoz con dispositivos de amplificación, ¿ya? Estos son los B y los C. O sea, para hacer una necesito 2 B y necesito 3 C, ¿ya? Después, cada B o cada kit de altavoz de 12 pulgadas, ¿no es cierto?, consta de 2 altavoces D, o sea, un B requiere 2 D, y 2 cajas de envío cada una con un kit de instalación, E, o sea, necesita 2 E, cada B. Cada uno de los 3 kits estéreos de 300 watts, que son los C, tiene 2 altavoces con dispositivos de amplificación, o sea, 2 F, y 2 kits de instalación, 2 E. Y cada altavoz con dispositivo de amplificador F incluye 2 altavoces D y un dispositivo de amplificación G. El total para cada, ¿no es cierto?, kit de este, que se llama este producto Awesome es de 4 altavoces estándar de 12 pulgadas y 12 altavoces de 12 pulgadas con dispositivos de amplificación. Ese es el total, ¿no? Y la estructura del producto se puede ver de la siguiente manera. Entonces, a nivel 0, lo que se llaman padres, ¿no es cierto?, tienes el producto final, que es el Awesome, pero este producto final se compone de 2 kits a nivel 1, ¿no es cierto?, de altavoz estándar de 12 pulgadas y 3 kits de altavoz estándar de 12 pulgadas con dispositivos de amplificación, ¿ya? En el nivel 2, para hacer un B, ¿no es cierto?, necesitamos 2 D2, 2 cajas de empaquetado kit de instalación con cable y tornillos, y necesitamos 2 aquí también para el C, y 2 F, ¿no es cierto?, conjunto de altavoces para poder hacer un C. Y en el tercer nivel tendríamos lo que son los D. En esta parte son altavoces de 12, se necesitan 2 de estos. Y en este caso se necesitan 2 también altavoces de 12 pulgadas y dispositivos de amplificación, uno en particular, ¿ya? Esto es lo que se conoce entonces como estructura del producto, ¿ya? Y esto es lo que te da la lista de materiales. En el fondo te permite establecer cuántos insumos de cada tipo requieres para poder hacer un producto final, ¿ya? Y cuál es la forma lógica en la cual se secuencia cada uno de ellos, ¿no? Porque todas estas partes, como ustedes ven, requieren de otras partes. O sea, el último nivel es el único que es como independiente, por así decirlo, ¿no? Pero, o sea, independiente del punto de vista de que de aquí se parte para producirlo de arriba. Pero, por ejemplo, a ver, quiero que lo entiendan bien. Si yo necesito 50 equipos de esto, yo necesitaría 100 de esto y 150 de esto. Pero si requiero 150 de esto, entonces por esta parte requeriría 300 de esto. Y acá requiero otros 300 de esto.
Si requiero 300 de esto, acá requiero 300 de esto y acá requiero 600 de esto. ¿Ya? Y eso es un poco la lógica que debemos ir desarrollando. Bueno, y todavía no incorporamos en lo que es los tiempos de demora en que te lleguen los pedidos, ¿no? Profe, ahí con respecto a los Ujú. productos padre e hijo, ¿el producto A sería el producto padre y los demás niveles serían solamente hijo o no? Sí, sí. Ahora lo que pasa es que el concepto igual puede ser relativo, ¿no? Porque tú puedes decir que esto es padre de esto, porque va más abajo esto. Si lo quieres relativizar, digamos. Pero claro, padre como general, como estructura general, sería el producto final y los otros serían hijos, claro. Pero como te digo, igual ese concepto es amplio, o sea, podría utilizarlo de manera relativa entre los niveles uno y 2 y 3, etcétera, o todos los niveles que vengan hacia abajo. Igual se puede usar. Bien, entonces, una vez que desarrollamos la estructura del producto, como hablábamos, podemos determinar el número de unidades de cada ítem necesaria para satisfacer una demanda de un nuevo pedido, en este caso por 50 kits de altavoces Awesome. Entonces, como hablábamos recién, si son 50 kits y las partes B, yo necesito dos partes B por cada cantidad de A, entonces requeriría 100 partes B. Si por cada parte de A yo necesito tres partes C, entonces requeriría 150 unidades de C. Después, en la parte D depende en dos partes, ¿no? O sea, como habíamos visto en la estructura del producto, la parte D depende de acá. Por cada B yo necesito 2D y por cada F necesito 2D. Entonces, dos veces el número de piezas o partes de B más el número de piezas de F, eso nos da 2 por 100 más 2 por 300, eso nos piden 800 unidades necesitamos de D. Después, las partes E son dos veces el número de B más dos veces el número de C. O sea, en el fondo ahí tenemos 2 por 100 más 2 por 150, necesitamos 500 E. Después, la parte F, necesitamos dos veces la cantidad de C, serían 300. Y en la parte G, necesitaríamos una vez, uno por cada F, ¿no? En el fondo. Y el F son 300, así que los G también son 300. Así que esa es un poco la estimación de lo que necesitamos para poder producir 50 piezas, ¿no? Pero como les digo, ese análisis todavía está un poco incompleto porque no hemos incorporado cuánto tiempo se demoran en llegar esos pedidos, ¿no? Y para cuándo podemos tener listos también finalmente los productos A, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, la lista de materiales no solo especifica las necesidades de los mismos, o sea, no solamente tienen información relacionada a cuántos ítems de cada producto se necesitan, sino que también contienen más información. Entonces, por lo mismo, son útiles para calcular costos y pueden servir también como una lista de artículos para ser entregados al personal de producción o de montaje, ¿no? En montaje o ensamblaje, como le quieran llamar. Entonces, cuando se utiliza la lista de materiales de esta forma, agregándole este tipo de información, como los costos, por ejemplo, se les denomina lista de extracción o lista de recogida. Y dentro de esa lista de extracción recogida existen distintos tipos también y vamos a ver las más populares. Entonces están las listas modulares. En estas listas modulares los módulos no son productos acabados, sino que más bien son componentes, como ya habíamos hablado de lo que significan los módulos, que pueden ser ensamblados en múltiples artículos finales. La planificación de la producción y la misma producción se facilitan si se organizan en torno a relativamente pocos módulos, que en el fondo está todo como más claro, más organizado. Por ejemplo, una organización podría producir 138.000 productos finales diferentes, o artículos finales diferentes, como quieran llamarla, pero puede tener solamente 40 módulos, los cuales se mezclan y se combinan para producirlos. Entonces, se hace mucho más fácil, digamos, la gestión de lo que se necesita, ¿no? Para la producción. Esas son las listas modulares. También tenemos las listas de planificación, que también se conoce como los kits de materiales. Son creadas para asignar un padre artificial a la lista de materiales, utilizadas para agrupar sus montajes, para reducir el número de artículos que hay que programar, y son utilizadas para entregar kits conjuntos estándares al departamento de producción. Bueno, muchas veces para crear un tipo de producto final se necesitan muchas pequeñas piezas, etcétera, o una determinada, no sé,
2 tuercas, 3 tornillos, etcétera, y eso va asociado a un kit, y por lo tanto son tan pequeños de repente que lo que se hace es agruparlas en torno a un kit, y por eso se habla como que se crea un padre artificial para pedir solamente de esos padres, ¿no? Y no pedir en tanto detalle todas las cosas que se puedan requerir, ¿no? También dentro de la lista de extracción tenemos las listas fantasmas de materiales, ¿ya? Y acá lo que se hacen son describen submontajes que existen solo temporalmente, o sea, no son submontajes permanentes, sino que se hacen con el propósito de, en particular, satisfacer un pedido puntual de algún tipo de producto final. Son parte de otro montaje y nunca se almacenan. Están codificados para recibir un trato especial, ¿ya? El lead time no existe, no tienen lead time nulos y se manejan como parte integral de un artículo padre, ¿no? Por ejemplo, considera acá dice un conjunto de un eje de transmisión con engranajes y rodamientos que se incorporan directamente a la transmisión, ¿no? En este caso, en el ámbito de una planta de producción de vehículos, ¿no? De automóviles. Bueno, así existen distintas, como les decía, listas de extracción. También existe lo que se llama codificación de nivel inferior. Esto es necesario cuando el mismo artículo aparece en diferentes niveles, como el caso de recién D, aparecía en distintos niveles de la lista o la estructura del producto, o de la lista de materiales. Y ese artículo es codificado al menor nivel en el cual está presente, ¿ya? Y las listas de materiales son procesadas de un nivel a la vez. Eso es importante en el fondo para ver cómo se maneja también el tema de cuándo es lo que se pide cada uno de esos productos, ¿no? Pues yo puedo necesitar D, pero si lo necesito para un nivel versus otro, puede ser que haga un pedido de D antes y otro pedido después, porque los tiempos de entrega son diferentes y no los requiero todos los D al mismo tiempo. Bueno, también tenemos registros exactos. Esto es importante porque en el fondo todo esto que está acá trabaja en función de los niveles de inventario que se tengan en la planta, ¿no es cierto?, para poder satisfacer a través de insumos la producción finalmente de productos finales. Entonces los registros exactos de inventario son necesarios para que la planificación maestra la planificación de requerimientos materiales, perdón, opere correctamente. Entonces generalmente los sistemas MRP requieren de un 99% de exactitud, o sea, mucha exactitud, y las órdenes de compras pendientes deben reflejar con precisión cuántas son las cantidades que se tienen y cuántas son las recepciones programadas. O sea, si está pendiente, cuándo debería llegar ese producto que está pendiente. Entonces es importante llevar un registro exacto de los inventarios. Bueno, cada componente, como yo les decía, tiene un plazo, que en inglés se conoce esto como lead time. Cuando hablamos de plazo nos referimos a que yo hago un pedido de un ítem, pero ese ítem no está necesariamente disponible al tiro, digamos, sino que tiene un cierto tiempo de entrega que se demora hasta que te llegue la disponibilidad. Y eso hay que contemplarlo, por supuesto, en la planificación que se va a hacer, ¿ya? Eh, bueno, en el fondo aquí lo que se plantea es eso, ¿no? Una vez que uno sabe cuántos artículos necesita de sus productos, o cuántos, no sé, componentes, ítems, etcétera, se necesitan, hay que determinar cuándo los vamos a pedir con el propósito de que lleguen a tiempo, ¿no?, para poder satisfacer el pedido. Entonces el tiempo necesario para adquirir, es decir, para comprar, para producir o para montar cada artículo se conoce como plazo o en inglés el lead time, ¿no? Entonces, para artículos comprados, el lead time en el fondo es el tiempo entre el reconocimiento de una necesidad, o sea, me doy cuenta que necesito comprar, y cuánto finalmente tengo la disponibilidad de ese artículo para la producción. Y en el caso de producción, o sea, que directamente sea producción interna, o sea, vale decir, dentro de la compañía me satisface esta demanda que yo tengo interna. Entonces, el tiempo del lead time está relacionado a la suma de los tiempos de la orden, cuánto tiempo nos demoramos en poner la orden, cuánto tiempo en espera de que sea procesado, cuánto tiempo en que se mueva de una planta a otra, por ejemplo, cuánto tiempo se demora en setup, o sea, estar puesto a punto, por ejemplo, el desembalaje o lo que corresponde, etcétera, el tiempo eventualmente de almacenamiento o desalmacenamiento, lo que corresponda, y la corrida de producción. Todo eso debe estar contemplado desde que tú haces el pedido hasta que te llegue listo para poder ensamblarlo finalmente con otras cosas. Entonces acá lo que tenemos es una estructura de producto para nuestro ejemplo de los parlantes, pero situada en el tiempo.
Entonces, ¿qué información necesitamos para hacer esta estructura de producto en el tiempo? Bueno, necesitamos saber cuánto tiempo se van a demorar en llegarme cada uno de los componentes. Por ejemplo, un componente A, cuánto tiempo se demora, perdón, en fabricarse, no, eso quise decir, sí. Por ejemplo, un componente A, el tiempo es una semana, el componente B son 2 semanas, el C es 1, el D es 1, el E es 2, el F es 3 y el G es 2. Entonces, uno debería observar acá que en la última parte uno empieza con, por ejemplo, con este producto que es el A. El A demora una semana, ¿ya? Pero entonces yo tengo que tener claro que para empezar el A, en la semana 7, ¿no es cierto? Para que esté listo el 8, yo necesito tener lo que depende de A, porque lo que depende de A es el B y el C. Y el B demora 2 semanas, entonces tengo que planificarlo 2 semanas antes para poder producirlo. Y después el C, ¿no es cierto? Demora una semana, entonces lo planifico una semana antes para su producción. Después el C a su vez depende del E y del F. Y el E demora 2 semanas, entonces tengo que programarlo con 2 semanas de anticipación para su producción. Y el F igual, se demora 3 semanas, entonces de aquí del 6 lo programo que se empieza a hacer en la semana 3. Bueno, y así lo mismo en el caso de B, ¿no? Aquí el B depende del D y el E, entonces con una semana de anticipación, y el E con 2 semanas de anticipación. Entonces, como dice aquí, acá está el comienzo de la producción de D, y acá deben estar completados los D y E para que pueda comenzar la producción del B. Y así, ¿no? Esto hasta acá quedan 3 semanas, y cada F para poder empezar su producción requiere de los G y los D, y los G demoran 2 semanas en producirse y los D una semana, ¿sí? Entonces en total uno puede observar acá que para llegar a satisfacer pedidos de A necesito 8 semanas, ¿no? Para poder empezar, para tener correctamente la producción, ¿no? Entonces esto, si se dan cuenta, requiere un nivel de precisión importante para poder saber en qué momento echo a andar mi planta de producción para empezar a producir cada uno de los componentes que requiera para lograr finalmente mi pedido, mi producto final, ¿no? En esta semana, en este caso la semana 8. ¿Se entiende más o menos esto? Sí, profe. ¿Dudas? Sí, sí. Perfecto. Bueno, el MRP es un enfoque bastante utilizado y por supuesto, si tiene un enfoque así es porque, o sea, o si es tan popular o ha sido tan popular en el tiempo porque tiene sus beneficios. Y acá un poco queremos rescatar las cosas más importantes, ¿no? El MRP da una mejor respuesta a los clientes, en el sentido que te permite planificar de manera bastante ordenada los pedidos y por lo tanto tener mayor claridad con respecto a los plazos comprometidos. También te da una mayor rapidez a los cambios en el mercado. Efectivamente, tú puedes actualizar o ajustar tu plan maestro de producción y esa información derivarla al MRP y entonces de alguna forma actualizar la información y poder hacer todos los ajustes a tiempo. También hace una mejora, ¿no es cierto?, en la utilización de las instalaciones y las manos de obra, porque hay una buena planificación, un orden en cuanto a cuándo hacer y qué hacer cada cosa. Y también se logra una reducción en los niveles de inventario, ¿sí? Así que en el fondo tiene varios beneficios. No quiere decir que no tienen cosas en contra, tiene, pero a medida que avancemos en el capítulo vamos a ir viendo cómo se puede mejorar, ¿no? Entonces, en el fondo, la estructura del MRP es la siguiente. Yo tengo el programa maestro de producción, o el MPS, el cual se incorpora, ¿no es cierto?, en computador. Eh, no sé si alguno de ustedes, bueno, me imagino a lo mejor ya hicieron práctica, han trabajado con algún ERP en alguna empresa, o a lo mejor o están asistiendo al taller de SAP, ¿no? Pero el SAP debe ser de los ERP más conocidos hoy en día en el mercado. Eh, Ellos manejan todo este tipo de información, ¿no? O sea, obviamente el SAP tiene módulos financieros, económicos, de venta, de órdenes de compra, pero en particular está la parte de manejo de la producción, ¿no? Y logística, y ahí deberían estar este tipo de temas involucrados. Bueno, entonces, en el fondo lo que quería decirles es que el programa Maestro de Producción llega o se administra en un computador y de aquí se generan, ¿no es cierto?, programas de planificación de requerimientos de materiales a través de una computadora y software. Pero esta computadora y software se almacena de base de datos. Yo le llamé aquí fichero de datos, pero bueno,
por la traducción del libro nomás, no quise cambiar la traducción, pero en realidad son, llamémoslo así, base de datos, que incorpora las listas de materiales que habíamos visto que necesitamos para cada uno de los productos finales, los plazos de entrega, los lead time, que son los ficheros maestros para los artículos, cuántos ítems de cada tipo hay en inventario, ¿no es cierto? Y cuántas compras se están pidiendo de cada cosa. Y esto reporta a su vez no solo un informe, son muchos informes, dependiendo de lo que se necesite la información, en cuál nivel de detalle tú puedes pedir, pero tiene, por ejemplo, un informe de MRP por periodo, ¿ya? Y eventualmente por producto, un MRP por fecha, perdón, específico, o sea, en el fondo, por periodo nos referimos a un plan de, no sé, la semana, el mes, etcétera, y esto es algo más detalle para la fecha de hoy, por ejemplo. Informes de órdenes planificadas, el aviso de compra, digamos que cuáles son las compras que se vienen, que hay que hacer, pues, dependiendo de los niveles de inventario que tú tengas y las necesidades que tienes. Y los informes de excepción, órdenes adelantadas, retrasadas, en el fondo cualquier tipo de actualización que pudiera haber en cuanto a modificaciones del plan que tenía contemplado por diversas opciones o cosas que pueden pasar, ¿no? Y el tamaño también del pedido te puede decir esto en el fondo si es muy grande o muy pequeño, tirarte alerta en el fondo, ¿no? Para ver si la gestión que estás haciendo es correcta. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Dudas, consultas? He hablado mucho. Sí, profe, ¿Mm? cuando vimos como lo de los niveles de inventario, Ujú. ¿eso, después vamos a ver cómo sacar esos niveles de inventario o se asumen como ya sabidos? Ah, sí, no, no, por supuesto. A ver, lo que pasa es que hay cierta parte de inventarios que vamos a ver en este curso, pero está más asociado a esto que estamos viendo ahora, pero no vamos a ver en mayor detalle, o bueno, no sé. O sea, al final del curso, a lo mejor si nos alcanza el tiempo, vamos a ver un poquito de inventario, pero, ¿cómo se llama esto? Como es algo en la malla nueva que deberían haber visto en el curso de cadena de suministro, se supone que no está contemplado hoy en día en esta malla como un tópico a ver, ¿no? Y el otro tema también que tenemos en nuestro contra es que las clases son más cortas y son menos, hay muchas suspensiones, entonces no alcanzamos a ver como todos los contenidos, pero en general si tú me preguntas, claro, en un curso de la malla antigua de producción 2 se veía inventario, era una parte importante del curso, pero aquí lo vemos desde el punto de vista más bien del inventario de la demanda dependiente que de la demanda independiente. En los otros cursos se ve más bien como el concepto de la demanda independiente, ¿no? Eh, Acá entonces lo vemos más bien como de cómo manejamos el inventario dependiendo de los pedidos que tenemos que surtir, pero internamente, ¿no? O sea, de juntar las partes y piezas para poder armar un cierto producto, etcétera. Esa es un poco la diferencia. Vamos a ver un poco, yo creo, pero sí, es que es complicado la verdad porque el curso tiene varios contenidos y el tiempo no es un poco escaso, ¿no? Así que pero trataremos de ver lo que más se pueda, pues. En todo caso, igual les puedo dejar material para quien quiera aprender más o informarse más al respecto. Existe bastante disponibilidad en eso. Bien, entonces, volviendo a la clase, lo que vamos a ver ahora son el plan de necesidades brutas, ¿ya? Eh, Vamos a ver la definición de ello para que se entienda qué es lo que es. Entonces, este plan de necesidades brutas lo que hace es combinar el programa maestro de producción, el NPS, y la estructura escalonada en el tiempo, o sea, en la lista de materiales con los lead times. Y lo que hace es que muestra la demanda total de un artículo antes de la subtracción de la existencia disponible en el inventario y de las recepciones programadas. O sea, en el fondo, aquí nos permite también ver cuándo debe ser pedido a los proveedores ese ítem, ese producto, y cuándo debe comenzar la producción para satisfacer su demanda en una fecha concreta. Entonces, por ejemplo, volviendo al caso de lo que estábamos hablando, ¿no? Comienza la programación de la producción de un producto final, que son 50 unidades de A, que yo ya sé que en la semana 8 voy a poder satisfacer, ¿no? Porque ese es el tiempo que finalmente me demora en producir 50 unidades de A. Pero yo tengo que ver cómo son los tiempos de ahí hacia abajo, ¿no? Cómo caen en la estructura del producto. Entonces, usando los plazos para el artículo, determinar la semana en la cual la orden debe ser procesada. Entonces, por ejemplo, si hay un plazo de una semana, significa que la orden 50 unidades debe ser procesada en la semana 7. Ese es el plazo que se demora
la producción de los productos A, ¿no? Entonces eso tiene que empezar en la semana 7. Y este paso de a menudo el que se llama como plazo compensatorio o tiempo de ajuste, que tiene que ver con los tiempos necesarios para poder lograr ese producto final. Entonces, a partir de la lista de materiales, ¿no es cierto? Cada ítem A requiere 2 ítems B, lo cual significa 100 ítems B para lograr los 50 en la semana 7. Y el plazo de entrega para el ítem B es de 2 semanas, ¿ya? Por lo tanto, yo debería liberar una orden por 100 unidades en la semana 5. ¿Para qué? Para que me alcance a llegar para la semana 7. Y el momento y la cantidad de componentes necesarios son determinados para la liberación de las órdenes de los respectivos padres, ¿no? Ese es un poco el concepto que vamos a ver ahora. Entonces, este proceso que estamos explicando continúa así a través de toda la lista de materiales, de un nivel a la vez, y a menudo esto se llama como explosión, ¿no? En el fondo porque va creciendo esto a medida que voy bajando los niveles. Entonces, al procesar la lista de materiales por nivel, artículos con múltiples padres solo se procesan una vez, ahorrando tiempo y recursos y reduciendo esta confusión. Y la codificación del nivel inferior asegura que cada elemento aparece solo en un nivel de la lista de materiales. Entonces esto se vería más o menos de esta forma, ¿no? Nosotros sabemos que en la semana 8 necesitamos tener 50 pedidos de A, pero para eso se necesita liberar una orden entonces en la semana 7, ¿no? Porque ese es el tiempo que demora una semana en poder producirse los A. Pero para poder empezar a producir los A en la semana 7 necesito tener todos los requerimientos anteriores a semana 7. Entonces necesito 100 de B en la semana 7 y necesito 150 de C en la semana 7. Pero en la semana B, como tiene un plazo de 2 semanas, yo debo liberar la orden en la semana 5. En cambio en el C, como tiene un plazo de una semana solamente, eso lo libero en la semana 6. Después yo empiezo a ver, ¿no es cierto? Por ejemplo, C, para tener un C necesito, ¿no es cierto?, E y necesito F. Y la cantidad que necesito son 2 de cada una, ¿no? Por lo que entiendo aquí por los números. Entonces necesito 300 tener aquí listo de E y 300 de F. Y si el plazo acá es de 2 semanas, entonces acá libero la orden de los 300 que necesito. Y en este caso, si son 3 semanas el plazo, entonces en 3 semanas antes de la semana, chuta, se desconfiguró un poco esto, pero de la semana 6 pasamos a la 3, y nos queda eso que está ahí. Bueno, y así, ¿no? Sucesivamente para cada uno de los casos. Y esto entonces es el plan de necesidades brutas. No sé si se entiende más o menos. ¿Sí? ¿Cómo se va configurando? Pero profesor, en este caso estamos como agregando listas de cada pieza, ¿no? Por Así ejemplo, es. la diferencia más grande de lo que mostró anterior es que aquí el concepto no estamos pensando también en cada pieza. Correcto. Bueno, sí tiene que ser nivel a nivel. Y de cada pieza, de cada parte o pieza, correcto. Sí, es así. Es así. Bueno, aquí entramos un poco al mayor detalle en lo que es el plan de necesidades netas. Entonces acá nosotros tenemos una estructura por cada tipo de parte o pieza, como recién decía David. Entonces, por ejemplo, partimos con el artículo más importante, el A, ¿no? Entonces yo tengo un requerimiento, necesidades netas de A de 50 en la semana 8. ¿Ya? Pero se conoce que hay en inventario en la semana 0 o el inventario inicial es de 10. ¿Ya? Hay un inventario inicial de 10. Entonces estas 10 unidades yo las voy a mantener durante todas las semanas y las consumo cuando las requiero, que es en la semana 8, ¿no? Por lo tanto, estas son las necesidades brutas, los gross requirements, y acá están las necesidades netas. ¿Ya? Las necesidades netas entonces va a ser la diferencia entre los 50 que necesitaba y los 10 que ya tenía a mano, entonces necesito solamente 40. ¿Ya? Entonces, para tener esos 40 necesito recibir 40 esta semana, ¿no es cierto? Y para eso, como hay un lead time de una semana, como dice acá, entonces tengo que liberar la orden acá. ¿Ya? Esa es un poco la idea. Después, por ejemplo, la parte B requiere de 80, porque son 2 por cada A, ¿no es cierto? Por eso dice 80 A en esa semana, en las 7.
pero en este caso, por ejemplo, se manejaba un nivel de inventario de 15 al inicio de la planificación, y eso se mantuvo hasta que se consumió en la semana 7, que es cuando se requería, y entonces me quedan 65 unidades que son las necesidades netas, y por lo tanto en esta semana yo necesito recibir esas 65 unidades, y para ello, como el lead time acá es de 2 semanas, yo libero una orden en la semana, en este caso 5, ¿ya? Para que me lleguen las 7. Y así, ¿no? Por ejemplo, el C, cada A requería 3 C, por lo tanto necesito 120 C en la semana 7 para lograr esta producción. Y en la semana 7 para lograr eso, bueno, primero vemos que tenemos, por ejemplo, un nivel de inventario a mano proyectado, ¿cierto? Por ejemplo, 20 al comienzo de la planificación, esto lo mantengo todo el tiempo hasta que los uso en esta semana 7. Y así entonces mis requerimientos netos pasaron del requerimiento bruto de 120 a solamente 100 necesito. Y entonces planeo que me van a llegar 100 esta semana, la semana 7. Y como el lead time es de una semana, lo pido por acá. No sé si se entiende más o menos esto. Está muy enredado. Aquí incorporamos dos conceptos, ¿no? Bueno, o varios conceptos, porque es el plan de necesidades netas, brutas y los inventarios. ¿Mm? Profe, a mí no me queda un poco claro por ejemplo, eso que significa los 10. ¿Qué significan los 10? ¿Qué 10? Ese en proyecto Don Han. Ese. Ah, eso, es el nivel ¿Qué de significa inventario. todo eso 10? Ese es el inventario que tú tienes. O sea, Ah, inicialmente ya. en la planificación tú tienes este inventario y este inventario lo vas a conservar hasta que lo gastes cuando se requiere, en el fondo, entregar los productos A, que son en la semana 8. Ah, ya, Entonces, perfecto. ¿qué significa eso? Que ya tienes tu producto en inventario, por lo tanto no tienes que producir esos A, y por lo tanto tú lo agregas a los 40 que sí produces y ahí te completas el paquete o la demanda que son 50. Ah, ya, perfecto. Ujú.